buenas. Nos encontramos hablando con Jacobo Manuel Caridad, que está dando un seminario en la UFM sobre historia de las religiones y sobre el zoroastrismo. Ya discutimos sobre muchas de las características principales de esta religión y de su influencia histórica. Entonces ahora a mí me gustaría preguntarte si tiene algún tipo, se puede percibir algún tipo de influencia en la cultura popular. Es decir, si en cuestiones como, por ejemplo, música o películas o libros, pues podemos encontrar algo que se asemeje o que tenga alguna similitud con algunas de las principales ideas del zoroastrismo. Yo creo que sí, que es correcto esa presunción, porque las ideas del conflicto, un conflicto no eterno, un conflicto cifrado en el tiempo entre dos principios antagónicos como el bien y el mal, es decir, el dualismo zoroastriano, ¿no?, se puede ver en múltiples facetas de nuestra cultura, ¿no? Yo creo que desde el principio de los tiempos ha sido un conflicto bastante representativo, ¿no?, de nuestra historia. Actualmente yo creo que los superhéroes, las películas de ciencia ficción o de fantasía utilizan bastante ese tipo de conceptos, ¿no? Podemos preguntarnos, por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias, el lado oscuro de la fuerza o el lado luminoso de la fuerza, si tendrían que ver o no con temas, con enseñanzas zoroástricas. No sé qué te parece a ti, por ejemplo, ese... Podría ser porque en principio, aunque claro, después también depende de las interpretaciones que hagan Claro. los distintos fans o incluso el creador, pero sí que sé, el creador de la Guerra de las Galaxias, me refiero, George Lucas, sí se hablaba en la idea original de que había como un lado luminoso de la fuerza y un lado oscuro de la fuerza, estaban en lucha, aunque también se hablaba de que al final había que equilibrarlo, pero la interpretación que realizaba George Lucas era que debía ganar el lado positivo, Correcto. el lado bueno de la fuerza. Sin embargo, en autores más recientes, con Disney, por ejemplo, ¿Vamos a hablar de eso en serio? y con autores más mediocres, pues sin embargo se hablaba de que la idea de equilibrar los dos lados era que tenían que estar los dos En un realmente... permanente equilibrio. El mal y el bien tenían que estar en una situación más o menos idéntica o equiparable. No podía volverse uno demasiado superior al otro. Y eso es una idea que sí parece más maniqueísta incluso. Exactamente, sí, sí. Es una perversión de las ideas de Zoroastro en este caso, o de George Lucas. Aunque también es verdad que hay que tener en cuenta que muchas de estas ideas están matizadas Sí, por muchas ideas de origen cristiano o de exactamente, sí, sí. otras influencias diferentes. Correcto, sí. Entonces, ¿en qué otras circunstancias de la cultura popular encontrarías alguna similitud? Por ejemplo, en las novelas de George Martin, De Game of Thrones, Juego de el Tronos. Juego de Tronos exactamente, también se puede ver en un principio el conflicto entre el fuego y el hielo, además que son fuego dos y agua. elementos que no hemos tenido ocasión de decirlo, pero bueno, son elementos sagrados para los indoiranianos y para la religión iraní y para la religión también zoroastrística también igualmente, ¿no? Entonces, para mí es el principio que ves el libro y automáticamente dices, uy, aquí hay algo que tiene que ver con eso. Aunque luego su lectura es bastante decepcionante en múltiples aspectos, ¿no? No solamente en el tema de... Sobre todo los libros que faltan y que no van a ser escritos. Básicamente, y que jamás se acabará, con lo cual no sabemos el desarrollo y el final de ese conflicto entre el bien y el mal, las fuerzas del bien y el mal, entre el agua y el fuego. Entonces se puede hablar de su influencia, pero no sabemos hasta qué punto por ese motivo también, ¿no? Claro, pero es interesante porque, Sí, claro, dado que para los indoiranios fuego y agua eran fundamentales y había ritos relacionados con ambos, sí, sí. parece como que eso se transmite también a la idea de el hielo y el fuego, que son dos de las fuerzas que están en lucha en el mundo de Westeros, en las obras de Exactamente, George sí. Martin. Sí, de hecho, la primera vez que vi el título dije, madre mía, hay que ir ahí. Es el de la Pero, primera novela, creo recordar. exactamente, sí. Pero después ya dije, uy, esto no es lo que parece, por muchos O es motivos, el sobre nombre todo. de toda Es la la saga, saga. Canción de Hielo y Fuego. Claro, Canción de Hielo y la Fuego. canción La de primera, como de te Hielo y pone el Fuego. tema es Vientos de invierno, ¿no? No, Vientos de invierno, no, perdón. Me estoy confundiendo con los libros que nunca he hecho. Sí, no recuerdo ahora cuándo es, pero sí es la saga entera, pues sería la canción Exactamente, sí. De de Fuego y Fuego Hielo. y Hielo. Sí. Y alguna más, alguna cosa así, otra representación que Puede se haber te también. ocurra. A mí, las cosmogonías de indoiranias y zoroástricas me representan, no, perdón, me hacen un representamiento muchas veces, me imagino siempre al Silmarillion también, ¿no? No por el conflicto en sí de entre el bien y el mal, sino por los principios creadores que utilizan, ¿no? Y por ejemplo, después más adelante en la tercera edad, ya cuando está Sauron, ahí se puede ver más claramente a lo mejor un principio opuesto, ¿no?, entre el bien y el mal, pero es mucho más sutil, ¿no? Claro que el Silmarillion,
influencia fundamental es la Es el teología cristianismo. cristiana. Exactamente, evidentemente. Y sí. fundamentalmente católica, que era la que más Correcto, la le católica. influyó a Tolkien, aunque intentó también pues, introducir otras ideas mitológicas, como por ejemplo nórdicas o Exactamente. escandinavas. Pero no puede evitar a veces ver ciertas Similitudes. influencias, ciertas similitudes también allí, ¿no? Al fin y al cabo, pues parte de un tronco común también, ¿no? Otra pregunta, otra curiosidad que tengo yo, por ejemplo, ¿existen o quedan zoroastrianos en la actualidad? Sí, sí, sí que quedan, sí, sí. Y ejercen su fe de una forma bastante crítica todavía a día de hoy, porque siguen pensando que es un conocimiento secreto y esotérico, es una idea que se deriva también, que da lugar a muchísimas representaciones en la cultura popular precisamente de este tipo, ¿no? Cuando en la civilización europea entra en contacto en la Ilustración con el zoroastrismo, se lleva la creencia de los magos, de los magus, ¿no? Y eso da lugar a muchísimas interpretaciones, tanto en el romanticismo, por ejemplo, me parece que está en un poema de Lord Byron, creo que también que hay, no me acuerdo el nombre exactamente ahora, que habla de la figura de Zoroastro como un sacerdote y como un mago, ¿no? En Adonis también de Shelley también habla de Zoroastro también, pero también lo presenta como un personaje esotérico, no como un fundador de religiones. Y bueno, eso es por Zaratustra, evidentemente, de Nietzsche, que lo utiliza como un... Como un ariete contra la idea Exacta, del exactamente, monoteísmo o de correcto. la moral que él Cree que cree que emana de las erróneamente, ideas de Zoroastro. exactamente, sí. Entonces vemos como la flauta mágica de Mozart, por cierto, me viene a la cabeza también justo ahora también, y así más recientemente podemos hablar de que la figura de Freddie Mercury, que todo el mundo conocerá, imagino, es hijo de y supuestamente es practicante del zoroastrismo también, ¿eh? De un También, Parsi. también. De un Parsi, sí, correcto. Pues muy interesante. Muchísimas gracias, Jacobo, por haber estado con Nada. nosotros y pues haber compartido toda tu sabiduría, que es mucha sobre este tipo de cuestiones. Pues muchísimas gracias, Dani. Ha sido un placer.